La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más presentes. Yo me sienta bien representada. No. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. La creciente ola de malestar social que agobia a Colombia es un reto para los medios de comunicación y en particular para la televisión. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿sí está explicando la televisión lo que está ocurriendo? ¿Qué tanto influye la televisión para que las personas apoyen o rechacen las protestas? La televisión para mí no ocupa un lugar muy importante dentro de los medios para informarme sobre la realidad del país. Creo que porque es evidente que responden en muchos casos a intereses económicos. Y de cierta manera, cuando me he informado por medios privados y cuando me informo por canales digamos, masivos de comunicación, por mi generación tengo la oportunidad de contrastar la información con lo que también veo por parte de canales de YouTube, por parte de canales de pronto de periodismo independiente en redes sociales, ¿cierto? Entonces la ventaja de poder contrastar esa información hace que uno tenga visiones distintas de lo que se está tal vez viendo en los canales masivos. Para mí, en orden de prioridad, creo que lo último viene siendo la televisión como tal. Las noticias o canales regionales o nacionales. Lo primero que hago es a través de redes sociales, Twitter, Facebook o Instagram, porque me permite a mí realmente filtrar un poco la información que estoy viendo y que estoy escuchando, poder tomar la decisión de qué ver en el momento que lo estoy haciendo y yo primero recibirla como padre de familia y así filtrarla en mi hogar. Yo creo que me cuido mucho. A veces los canales lastimosamente pareciera que tratan de informarte lo que quieren mostrar, hacia donde quieren llevar la población o un interés, que es lo que uno a veces cree que pasa, ¿no? Es como algo de entretenimiento, lo tengo como esa opinión, ya que la información que brindan, digamos a nivel de noticias y con la situación actual, no es eficaz, no es veraz, se sabe que es totalmente editada, procesada, hasta dicen mentiras. Entonces, como prioridad para mí, y de hecho en mi hogar no lo es, porque lo tenemos como una situación de entretenimiento, la verdad. Realmente me parece que los noticieros no tienen un punto de vista que nos pueda favorecer. Son noticieros que sesgan totalmente la información y no soy consumidor de ellos. Miles de personas se han tomado las calles y las carreteras del país para llamar la atención acerca de sus peticiones y demandas. Y como suele ocurrir, también hay muchas personas que están en contra de estas protestas. Sin embargo, es bueno recordar que buena parte de los avances en derechos civiles, condiciones de trabajo y demás que goza la población de hoy en día se debe a protestas que se realizaron en el pasado. Por ejemplo, el sufragio femenino que se logró en Europa a comienzos del siglo XX, o la jornada laboral de 8 horas que se logró en 1886 a raíz de las protestas realizadas en Haymarket por la Federación Estadounidense del Trabajo. Varias de estas historias las ha narrado el cine,
En 1936, el gran director y cineasta Charles Chaplin retrató las duras condiciones de la clase trabajadora como consecuencia de la Gran Depresión en su película Tiempos Modernos, otro de los grandes clásicos de la historia del cine. En 1990, la cineasta colombiana Camila Lobo Guerrero llevó a la pantalla la historia de María Cano, una gran luchadora por los derechos civiles de las mujeres y también de los trabajadores en los años 30 del siglo pasado. Ante la delicada situación que vive el país y teniendo en cuenta esas referencias que hemos mencionado, hoy queremos preguntarnos, ¿qué tanto pueden hacer el cine y la televisión para que entendamos mejor estas luchas por los derechos civiles? Mi nombre es Sara Castaño, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Frente al manejo que se le han dado a las noticias, no me han abarcado totalmente la información de lo que es una movilización o la lucha social que en este momento el país vive. En esta situación, en estas circunstancias, se ha visto que las personas que están viviendo el suceso son las mismas que se han empoderado y han dicho: voy a tomar un papel que no me corresponde, que es el papel del periodista, para informar lo que en noticias y en medios no se ve. Pues a esta hora en la avenida Américas con Cali la situación de orden público es compleja. Yo creo que la responsabilidad que tiene la televisión pública frente al tipo de contenidos como lo son las manifestaciones, las problemáticas y en general el contexto de la situación del país es bastante grande, porque a partir de la televisión se pueden formar criterios, se pueden dar posturas que responderían no solamente a un interés propio, sino a un contexto global. La persona o el televidente que se enfrente a la información que la televisión pública ofrezca da pie para que la persona elija y sienta que tiene el poder de decir qué posición tomar al respecto de lo que el país vive. Los cartageneros se unieron a las movilizaciones desde muy temprano y con marchas y caravanas exigieron el retiro de la reforma fiscal y la suspensión del cobro de peajes en la ciudad. Considero que el tipo de producción, tipo documental, series, películas, ayudan a comprender las luchas sociales porque siempre las personas se dirigen a estos formatos en busca de una historia que conmueva, una historia que contextualice, pero sin duda alguna sé que debido a la contingencia por la que está pasando Colombia van a salir muchos productos en formato audiovisual que van a contribuir a crear esa postura y a esa información que muchas veces no se dio y que me gustaría ver en televisión. La calle sigue siendo la gran protagonista de la historia y de la política de América Latina. Es allí donde se escriben los acontecimientos que cambian los rumbos y los ciclos. El pueblo unido jamás será vencido. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Hace algunos momentos mencionábamos la película María Cano, en la cual se cuenta la vida y la obra de esta luchadora por los derechos civiles. Por ese motivo hemos invitado a su directora, Camila Lobo Guerrero. Hola Camila, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas tardes, muchas gracias Eduardo, ¿cómo estás? ¿Por qué contar la historia de María Cano? Yo había estado en París en mayo del 68, que fue esa explosión juvenil de querer cambiar el mundo, que nada era imposible, haríamos un mundo mejor. De manera que cuando llegué a Colombia, un tiempo después, y descubrí el libro de María Cano, esa primera rebelde colombiana, el libro María Cano, Mujer Rebelde, escrito por Torres Giraldo, fue un descubrimiento para mí, la existencia de María, y en ese momento supe que yo quería hacer esa película, que esa historia la merecíamos, la necesitábamos conocer y yo la quería contar. Y pues la trabajé muchos años hasta lograr hacerlo.
¿Cuál fue el reto más importante para la producción de esta película? Fue quizá el poder sintetizar en una película de hora y media esta época tan convulsionada, tan maravillosa, y esa historia social de tanta gente que estuvo involucrada. Y era difícil porque conocemos muy poco nuestra historia, porque había que hacer algo que sea claro y contundente alrededor de la figura de María Cano, y yo creo que lo más difícil en este oficio es el poder sintetizar cuando es un trabajo que recrea, digamos, una época. Claro, tenía otras dificultades, era una película de época, era una película que implica muchísima gente y todo eso la hace muy costosa, económicamente era difícil, pero todo eso es subsanable, pero lo que es más difícil sí es realmente poder hacer ese compendio ideológico, social, político y también visual, ¿no? Todo lo que eso implicaba. Exigimos una decisión que ponga fin a la detención arbitraria de numerosos dirigentes obreros, campesinos e indígenas en las prisiones del país. ¿Qué le aportan a la narrativa de las luchas sociales en un país como Colombia películas como la suya? Es que con María Cano es como el inicio de esas luchas sociales. Porque nos habíamos pasado el siglo XIX en las guerras civiles y se ha llegado a un punto en ese momento, en los años 20, de tal explotación, con las explotaciones americanas pues del banano y del petróleo. Es tan difícil la situación para las clases trabajadoras, para los movimientos obreros y campesinos, que esta lucha de ese naciente Partido Socialista es de las primeras luchas y es la que determinará también el fin de la hegemonía conservadora al finales de los 20. Entonces la lucha que lidera María y sus compañeros es una lucha muy importante y que va a culminar pues en la masacre de las bananeras. Es un momento crucial en la historia social de Colombia. Ha sido aprobado el nombre del partido que acabamos de fundar. De ahora en adelante se llamará Partido Socialista Revolucionario. Y en un país con tantos conflictos sociales, ¿por qué piensa usted que se han hecho tan pocas películas acerca de estos temas? Las razones son muchas, en buena parte porque evidentemente son unas producciones muy costosas que implican mucha investigación, implican mucho trabajo, mucha gente, todo tipo de dificultades, pero además es que las luchas sociales pues casi siempre son movimientos que pierden, y en la televisión y el cine comercial pues a la gente no le gustan los derrotados, al público quiere los que ganan, y digamos que los de las luchas sociales siempre pierden. Entonces lo hace difícil comercialmente. Por eso las que triunfan, las películas de época o que implican alguna mirada hacia atrás, pues son las de los mafiosos y los narcos, porque ellos siempre ganan a la hora de la verdad. Así los maten, siguen ganando. ¿Cómo ve usted el manejo que le dan los medios de comunicación, la televisión, los noticieros, a estos conflictos que se viven en Colombia? Me parece que es sesgado, me parece que es sumamente pobre. Normalmente la televisión comercial hace énfasis en los vándalos, que son unas cosas esporádicas, y ha omitido, o muy pobremente nos ha narrado, esa maravilla de manifestaciones masivas en todas las ciudades y municipios de Colombia. Ha sido un movimiento como nunca antes visto, en esa magnitud y esa alegría y esa belleza de los jóvenes haciendo música. O sea, ha sido un despertar absolutamente precioso, inolvidable y muy pobremente contado. Por eso nos toca apelar a otras fuentes, y por eso se hace como tan necesario estar mirando, por ejemplo, la prensa de afuera o ciertas pequeñas plataformas que
a las cuales sí se le puede, digamos, creer o hacer caso. Pero sí, me parece que es muy grave el que no se tenga información precisa, clara, verificada y seria. Es muy poco, y sobre todo los canales grandes, pues me parece que lo están haciendo muy, muy mal. Camila, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Oh, muchas gracias, ha sido un gusto, Eduardo. Me encanta haberte visto, muchas gracias y buena tarde para todos los televidentes. Que estén bien. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, un saludo muy especial, soy George Ríos, soy bailarín y coreógrafo, director de la agrupación Generación del Raga, y en Generación del Raga llevo 14 años trabajando, esforzándonos y visibilizando todos los procesos artísticos de la zona oriente de Cali, de Santiago de Cali, del distrito de Agua Blanca, una zona estigmatizada por muchas personas, pero que estoy enamorado y orgulloso de ser de acá, de esta población, que muestra lo positivo que podemos lograr hacer a través del arte. La manera de ahorita en este tiempo de ver noticias, lo hago a través de las redes sociales, a través de la prensa también, los portales de internet también son importantes, obviamente los canales nacionales también los miro, también me dateo, pero me gusta mucho también el tema de los canales independientes, porque también habla de esa palabra, o sea, la independencia de informar, pero con responsabilidad, ¿no? Porque pues a través de todo esto que está pasando en nuestro país, con el tema de las marchas y las movilizaciones, pues se ha desinformado muchísimo, y también obviamente las redes sociales se prestan para la desinformación. Hay muchísima gente que está desinformando. Pero siento yo que somos libres de expresarnos y que los periodistas tienen la responsabilidad de comunicar, de informar de una manera veraz, pero desde varios puntos de vista. Siempre dicen que la información tiene dos fuentes, quien la vive y el otro lado también quien la vive, y pues ya la gente saca sus conclusiones. A veces en la televisión no se puede manejar de esa forma, pero pues sí hay que contar la realidad de todo lo que pasa. A nivel cultural siento que son cosas diferentes y que hay que hacer cosas diferentes, porque también el pueblo necesita cosas diferentes. Entonces pues estamos en un momento de cambio, y esperemos que ese cambio sea positivo para todos, sin violencia. Aquí estamos por la vida, por la paz, por la tranquilidad, por la convivencia, pero por un cambio del país también. Hay líderes impecables en los territorios, hay líderes, o sea, te puedo decir que hay personas que son maravillosas en los territorios y que ellos no están buscando esa fama, ellos simplemente están buscando oportunidades. Entonces eso siento yo que debe hacer los medios de comunicación, pero también es importante que sepan que se están haciendo otras cosas y que culturalmente siempre vamos a hacer un aliciente para todos, eso no me canso de decirlo. Y que gracias a la gente que nos apoya, gracias a la gente que apuesta por todos los temas culturales, artísticos, quizás de pronto para los medios de comunicación nacionales es poco importante o no generará lo que ellos necesitan que genere, pero ahí es donde está esa falla. Siento yo que ahí es donde también a nivel nacional y de pronto estas organizaciones, el Ministerio de Cultura debería exigir también, o sea, que esos contenidos que se hacen con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo, pueda mostrarse también que todo esto que pasa a nivel nacional con el tema de las manifestaciones, con el tema de los líderes, con el tema de lo que quieren ser escuchados. Entonces, si quieren ser escuchados, entonces así como cuando llegan las elecciones, que hacen esos grandes debates que llevan a los candidatos a la presidencia, así mismo también pueden hacerlo con los jóvenes que quieran de pronto manifestarse o decir algunas cosas, obviamente con propuestas claras, porque pedir que te escuchen y que te escuchen y que te escuchen, y cuando te van a escuchar no tienes nada concreto, pues ahí es donde volvemos a lo mismo, volvemos a estar en ceros. Hola amigos, un saludo muy especial, soy George Ríos, bailarín y coreógrafo de Generación del Raga, artista caleño, y los quiero invitar absolutamente a todos que desde casa hagamos la televisión que queremos.
Queremos ahondar en el impacto de los movimientos y las luchas sociales en la historia de Colombia y por eso hemos invitado a Juan Ricardo Aparicio. Él es profesor del Departamento de Lenguas y Culturas de la Universidad de los Andes. Profesor Aparicio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eduardo y televidentes, muchas gracias por la invitación. Juan Ricardo, ¿cuáles han sido las principales conquistas de los movimientos sociales, de las luchas sociales en Colombia? Yo creo que hay dos grandes conquistas de los movimientos sociales en Colombia. Sin lugar a dudas, creo que la Constitución del 91 es un evento importante, ¿no? Donde convergen movimientos sociales, indígenas, afro, sindicalismo, ambientalismo, digamos, ¿no? Minorías étnicas, minorías sexuales, trabajadores, ¿no? Se conquista la autonomía territorial para indígenas, también se conquista algo muy importante que es el derecho a la tutela, digamos, que ha sido la principal, digamos, vehículo de los desposeídos para hablar y tener cierto poder político en Colombia, ¿no? Pero también quiero pensar, por ejemplo, en lo que el feminismo ha logrado en Colombia para al menos transformar representaciones, para plantear que algunas cosas que damos por común, digamos por normal, no son normales. Entonces también creo que el feminismo ha sido fundamental para plantar, digamos, unos conflictos frente a nuestra misma normalidad como tal. ¿Y por qué las movilizaciones sociales molestan tanto a las personas que no forman parte directamente de ellas? Creo que la principal razón es una. Los movimientos sociales disputan el monopolio del poder, disputan el monopolio de quién puede hablar y quién no puede hablar, digamos. Se piensa que solamente se habla desde los partidos políticos o de los congresos o los representantes, digamos, ¿no? Los movimientos sociales vigorizan la democracia, vigorizan, digamos, la noción de quién puede hablar y quién puede escribir como tal, digamos, ¿no? En muchos lugares, digamos, desde, no sé, la famosa, ya que pasamos en mayo primero, digamos, Día de los Trabajadores, digamos, ¿no? El tema de los homosexuales, el tema de las comunidades indígenas justamente han creado enormes desafíos al monopolio del poder, ¿no? Intentando pensar alternativas, intentando pensar la importancia de la diferencia dentro del gobierno y las políticas públicas. Te repito, el mayor desafío es el de romper el monopolio de quién puede hablar y quién tiene el poder político en Colombia como tal. ¿Qué pueden y deben hacer los medios de comunicación para informar acerca de estos movimientos sociales, de estas protestas? Eduardo, creo que vivimos en un momento de muchas redes sociales, de mucha información, de mucha pantalla, muchos videos que hay, digamos, ahí. Uno podría decir que, digamos, no hay una falta de información. Creo que al revés, tenemos mucha información, ¿no? Yo creo que los espectadores y los consumidores son activos, no son borregos, no son, digamos, borregos que se hagan, digamos, comer cuenta fácilmente, ¿no? Yo creo que el consumidor hoy en día, como ciudadano, tiene que ser un ciudadano crítico. Tiene que reconocer el contexto de la producción de la información que le está llegando. Tiene que poder comparar. Y también tiene que tener una enorme empatía frente al dolor y a las experiencias de sufrimiento que están ahí en los medios como tal, ¿no? Quizá la principal función, repito, es el de ser un pensador crítico, un lector crítico de lo que está pasando como tal, ¿no? Y eso implica tomar muchas fuentes y también reconocer las fuentes y su relación con el poder. Yo le creo más a los reporteros independientes. Que el periodismo dice muy poco de la verdad, informa mucho menos de lo que pasa en el mundo. ¿Qué papel han jugado el cine y la televisión al contar estas historias, al narrarlas y dejarlas como testimonio para las siguientes generaciones? Eduardo, sin lugar a dudas, el cine y la televisión tienen un lugar fundamental acá. Creo que vivimos en una sociedad muy mediatizadas, ¿no? Donde el poder de los medios es fundamental para controlar la política, para definir cómo tenemos que ver la realidad, para señalar los males, los miedos, los deseos también, ¿no? Desde el punto de vista, el cine y la televisión, para mi modo de ver, tienen el rol, otra vez repito, de contextualizar, de mostrar historias complejas. Las historias complejas no son de buenos y de malos, no son de blancos ni negros, son de matices. Intentan comprender por qué la gente está haciendo lo que está haciendo. Antes de denunciarla o antes de criminalizar o antes de caer en los estereotipos, digamos, el cine y la televisión tiene el rol de hacer historias densas, encarnadas en la vida cotidiana de la gente como tal, ¿no? Desde ese punto de vista, el mayor aporte del cine y la televisión es darle complejidad al debate político.
¿Qué tipo de información deberían recibir los ciudadanos para formarse un criterio completo acerca de las movilizaciones sociales? Eduardo, creo que los movimientos sociales cubren un rol fundamental frente a esa idea muy generalizada que digamos que lo estamos viendo ahorita con la idea del pánico moral, ¿no? La idea de la estigmatización de la protesta, el mandarismo, cómo se representa la protesta de forma criminal, digamos, cómo se criminaliza la protesta, no cómo se enfoca únicamente en, digamos, actos violentos, digamos, la protesta como tal, los medios de comunicación, ¿no? Desde ahí creo que los medios de comunicación tienen que hacer contar otra historia. Entender por qué está pasando lo que está pasando. No caer en las imágenes amarillistas, no caer en las imágenes, digamos, de violencia clásica, ¿no? Desde ese punto de vista, los medios de comunicación tienen que contextualizar lo que está pasando. Y esa es su principal función. Profesor Aparicio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, Eduardo, muchas gracias por este importante espacio para apreciar el rol de los movimientos sociales y la democracia, repito, para robustecer la democracia. Y quizá la pregunta que nos queda acá es pensar cómo vamos a construir un sentido y una práctica de lo común. Eso es lo que los movimientos sociales nos están, digamos, llamando la atención. Cómo construir un sentido y una práctica de lo común. Muchas gracias, televidentes. Hasta luego. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos del papel de la televisión en las protestas sociales. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senalcolombia, página oficial. Allá también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo sobre este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. Y también pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y los que puedan permanecer en casa, permanezcan en casa. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.